Le pido que abra por favor su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 5. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Juan 15, versículos del 1 al 5. ¿Tenemos todos, amén? La palabra de Dios dice así, me sigue por favor con atención y con reverencia. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, esta explicación que Jesucristo dio a las personas, sus discípulos y a las personas que le escuchaban, que no eran solo los 12 discípulos, ¿no? Los 12 son el equipo de trabajo de Cristo Jesús, pero tenía muchos discípulos más, muchas personas que le seguían, muchas personas que le obedecían, que estaban ahí para aprender de él. Y les habla de algo que es extremadamente figurativo y sobre todo con una ejemplificación perfecta, no solo porque proviene de Cristo Jesús, sino porque nos da la pauta para entender plenamente lo que implica nuestra relación con Dios. ¿Sí? Aquí, en este texto, yo quiero destacar dos cosas que considero son las más importantes. La primera, el propósito de Dios en nuestras vidas, que es llevar mucho fruto, no solo llevar fruto, ¿sí? Sino llevar mucho fruto. Eso creo que es la clave de toda esta enseñanza que da el Señor Jesucristo. Y la otra, ¿sí? que viene siendo ya no el objetivo, sino la enseñanza, la conclusión, la esencia mismo es de que separados de Él, nada podemos hacer, ¿no? Entonces, por eso toma esta figura de la ramificación del árbol de la vid y dice, quien cuida este árbol es Dios. Él es el labrador y Él va a brindarle el cuidado, la protección y va a hacer todo lo que tenga que hacer a efecto de ¿qué? De que lleve fruto, que lleve mucho fruto. Dice, yo soy el árbol, yo soy la vid, ¿sí? Y ustedes necesitan estar ligados, pegados, aferrados a mí para que puedan llevar este fruto. Así que no se olviden, el objetivo, el propósito en la relación con Dios es llevar mucho fruto. Y la esencia misma para poder llevar este fruto, para poder cumplir ese proceso, es que estemos ligados, pegados, porque el rato que nos separamos, el rato que comenzamos a distraernos, ¿sí? No solo que comienza a secarse la rama, sino que termina cayéndose y luego en el texto que usted puede leerlo posteriormente dice que las ramas pues, que se van secando, las que no llevan frutos, son arrancadas y echadas en el fuego, entiéndase eterno, ¿no es cierto? Entonces creo que es clave esto, como también es importante saber que este proceso de fructificación es constante, debe ser constante, ¿no es cierto? No es por una época, no es por un periodo, no es bajo una circunstancia, no, es un proceso constante. ¿Por qué? Porque el cuidado de Dios hacia la vid, hacia Jesucristo y el propósito de que quienes estamos en Él debemos fruto, es un proceso constante, es un proceso permanente. Siempre tenemos que estar llevando frutos porque siempre está dando frutos la vid, ¿no es cierto? Entonces habrá épocas en que a lo mejor no se cosecha, habrá época que habrá que esperar que el fruto se forme de mejor manera, que esté en el punto de ser cegado, pero siempre hay un proceso constante y permanente para que la rama esta, para que el arbusto para que nuestras vidas ligados a Cristo Jesús se pueda dar ese fruto. Lo que es importante también, muy importante, es saber todo lo que pasa en el proceso.
¿sí? Comienza diciendo, explicando la figura. Jesucristo dice, yo soy el pámpano, mi padre, dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el que nos protege, es el que nos cuida, es el que nos forma, ¿sí? Ustedes son las ramas. Y en el segundo versículo aclara, dice, si alguien que un día estuvo en mí, ¿no? Una rama, esta no lleva fruto, va a ser quitada. No es que es quitada inmediatamente, sino que se le da la oportunidad, se espera que esta rama esté bien ligada, que acepte la savia que corre por el tronco y que se riega a las ramas, ¿no es cierto? Eso no solo que fortalece las ramas para que lleve más fruto, dice, pero si eso no sucede, pues eso no puede estorbar para contagiar, para contaminar a otras ramas y que otras también se vayan secando. Entonces, tristemente tocará arrancarlas, ¿no es cierto? Eso habla de dolor, eso habla de mucha tristeza, de alguien que habiendo estado en Cristo Jesús, porque no se evidencian los frutos, porque por los frutos nos conocerán, si no se evidencia, entonces a lo mejor sigue aparentemente siendo parte de este arbusto, pero si no lleva fruto, pues primero ya no es de él, y segundo, llegará un momento en que tenga que ser cortado, ser quitado y echado en el fuego, ¿sí? Eso habla de tiempo futuro, ¿sí? De aquellos que quizás diciendo que estaban en Cristo, que iban a la iglesia con cierta frecuencia, que de uno u otro modo hasta se involucraban en alguna otra actividad de la iglesia, que colaboraban, alguien dirá yo hasta daba dinero, qué sé yo, ¿no? Sintiendo que ese tipo de actitudes, ¿sí? Son las que le hacen parte de la vida, ¿sí? Todo puede ser, pero si no llevó fruto, no pasa nada, no pasa nada, ¿no es cierto? Porque no se puede cumplir, por ejemplo, la misión, entre otras, que Dios nos encargó de ser luz del mundo. Porque si no hay fruto, ¿cómo podemos mostrar la luz de Cristo en nuestras vidas? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, primero, versículo 2 dice, traten de hacer una miradita introspectiva, ¿sí? De ver si es que efectivamente estamos llevando fruto. Por ejemplo, una de las tantísimas cosas que podríamos ver es lo que Diego acababa de preguntar. Dice, tengo una pregunta para la iglesia. ¿Hay personas nuevas? No. Entonces, en esa área no estamos llevando fruto. Por ejemplo, no digo que con eso vamos a ser desarraigados y mandados al infierno, pero es uno de los frutos que deberíamos tener, ¿o no? Claro, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué nadie se interesa de nuestro entorno cercano? ¿Por qué nadie se interesa en venir a la iglesia? Porque no están viendo nada especial, nada maravilloso, algún testimonio que les atraiga. No están viendo, a lo mejor están viendo que somos buenas gentes, pero no están viendo un verdadero fruto, porque el fruto atrae, ¿o no? Claro, el fruto atrae. Entonces dice, primero miren bien si están llevando fruto, porque de no suceder, ¿sí? De que no se evidencie frutos en nuestras vidas, a lo mejor llegará un momento en que sin darnos cuenta, pensando que estábamos ligados al tronco, a lo mejor pues seremos arrancados y no yendo precisamente al destino eterno que queremos, sino que seremos arrancados y echados en el fuego. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tomar con seriedad la relación con Dios, porque esta no es, no digamos una parábola, ¿no? Es una enseñanza, y que para la enseñanza toma un ejemplo perfecto, digo. Entonces uno tiene que tomar muy en serio la relación con Dios. Esta es exactamente la enseñanza o la parábola, si queremos decirle, ¿sí? De nuestra relación con Dios. ¿Qué pasa con nuestras vidas si efectivamente estamos o no en Cristo Jesús? ¿Sí? Pero la otra cosa en la que quiero hacer un poco más de hincapié es que dice, si es que la rama todavía abriga la esperanza de llevar fruto, la idea de Dios es que se lleve mucho fruto. Por lo tanto, dice, se le limpiará. Literalmente el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Esta palabrita limpiar, en términos, por decirlo, agrícolas,
¿sí? Se refiere a podar, ¿no es cierto? A podar, a arrancar, a pulir. Aquí tenía otros. A corregir, a enderezar, a acomodar, ¿sí? Y hasta aprender a soportar los distintos temporales. Entonces, Dios dice, como el deseo mío, el objetivo mío, de los que están conmigo, de los pámpanos, de los que estamos ligados a Él, es llevar mucho fruto, pues llegará un momento, y más de una vez, porque es un proceso constante, llegará un momento en que tenemos que ser podados, limpiados. Obviamente eso habla de dolor, eso habla de quebranto, eso habla de adversidad, ¿sí? Pero son necesarias porque Dios quiere podar a efecto de ¿qué? De que llevemos mucho más fruto. Permítame entonces compartirle unos 3 aspectos o 3 áreas de la vida, ¿sí? En las que nosotros debemos entender plenamente lo que significa podar, y para eso me he permitido tomar versículos emblemáticos de la Biblia. Toda la Biblia, cada versículo tiene la misma importancia, suprema y maravillosa importancia, pero yo me permito decir versículos emblemáticos. ¿Por qué? Porque son quizás hoy en día de los pocos versículos que los recordamos, o de los pocos versículos que nos sabemos de memoria. Quizás así sea, aunque sean pocos, pero quizás así sea que lo sabemos de memoria. Muchos de nosotros lo hemos escuchado, muchos de nosotros nos llegan en los chats de los grupos cristianos y a veces hasta de gente no cristiana. Nos llegan, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguien sabe cuál es la referencia bíblica de ese? Ya ve, Filipenses 4:13. ¿Sí? Yo le pido por favor que vayamos a Filipenses 4:13. Filipenses, ese es, acuérdese, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había una canción que cantaba así: más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Vamos a ver cómo es la pulida alrededor de este versículo, y por lo tanto debemos ponerle en contexto. Vamos desde Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 14, siempre prestándome la atención, la reverencia a la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 14. ¿Tenemos todos? Filipenses 4, del 10 al 14. La palabra de Dios dice así. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido de vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí viene: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el 14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. El contexto de este versículo es la parte económica. Aunque el todo lo puedo en Cristo que me fortalece le usamos para todo, pero el contexto bíblico es el área económica. Un área a la que estamos expuestos a vivir circunstancias a veces totalmente opuestas, como lo sugiere el texto, ¿no es cierto? Dice, sé tener escasez, está hablando de limitaciones, está hablando de situaciones a ratos de angustia, ¿no es cierto? De zozobra, porque no hay, a veces hasta para cubrir necesidades, ¿no? No estoy diciendo que no haya para darme un gustito, ¿no? Cuando uno no tiene, qué gustito ni qué nada, ¿no es cierto? Uno trata de hacer alcanzar lo mínimo que tiene de ingreso, más aún cuando somos padres de familia, sabemos bien la desesperación en la que podemos caer, porque claro, no somos solo nosotros los que estamos enfrentando la escasez, sino que es nuestra familia. Y Pablo estaba pasando esa situación, y la situación que él estaba pasando de escasez era nada más y nada menos que en la cárcel, porque este libro fue escrito desde la cárcel, ¿no? Entonces dice, yo por fin doy gracias de que al fin se han acordado de mí para
socorrerme, para ayudarme, dice. Y no lo digo porque tenga escasez. Esa era la situación de Pablo, ¿no? Pero él nos da clara enseñanza. Dice, no lo digo porque ahorita tengo escasez, porque ahorita sí tengo escasez, dice Pablo, ¿sí? Sino porque así es la vida. Hay tiempos de escasez, hay tiempos de dificultad, hay tiempos de necesidad. A veces hay tiempos de necesidad extrema, como hay tiempos de abundancia. Él dice, yo he aprendido a vivir, cualquiera sea mi situación. Sé tener escasez, sé tener abundancia. Ambas situaciones son súper peligrosas. Ambas situaciones son súper peligrosas. Cuando hay mucha escasez, uno corre el riesgo de renegar de Dios, de la palabra, y alejarse de la iglesia. El pámpano se seca. Y cuando hay mucha abundancia, sí, hay igual, o yo digo, más peligro todavía. ¿Por qué? Porque en la abundancia nos olvidamos de Dios, nos volvemos engreídos, soberbios y creemos que lo que hemos logrado es por cuenta nuestra. Y nos alejamos de Dios, porque el Dios dinero viene a reemplazar al Dios poderoso. Por algo advierte la palabra de Dios y dice que tengamos mucho cuidado con caer en la idolatría del dinero, ¿sí? ¿Por qué idolatría del dinero? Porque le amamos, le queremos, le procuramos con diligencia seguir obteniendo. Y dice, ten cuidado porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, por eso digo, cualquiera de las dos circunstancias, sea la escasez o sea la abundancia, es peligrosísimo. La una porque se corre el riesgo de renegar de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me mete en esta circunstancia? Y Dios dice, porque te estoy podando, porque quiero que lleves más fruto. Entonces, tengo que podarte, porque el fruto que estás llevando, sí, no es suficiente, no es todo lo que yo quiero de ti. Entonces, quiero que, por ejemplo, lleves los frutos del Espíritu: paciencia, paz, benignidad, bondad, amor, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Pero como tienes dinero, no estás llevando nada de eso, no eres misericordioso, no tienes paciencia, eres intolerante, te crees el muy mucho. Entonces, tengo que podarte, tengo que quebrarte económicamente para que lleves buenos frutos. Y si tienes escasez, sí, también tendré que podarte. Porque en escasez solo te vives quejando, solo vives lamentando, solo vives diciendo, ay, yo, ¿por qué, pobrecito? A mí que me pasa todas estas cosas. Ay, Dios mío, ¿por qué me has olvidado? Seas tonto, ¿cómo se va a olvidar Dios de nosotros? Es como pensar que la mujer se va a olvidar de aquel que le parió, dice la Biblia. No se va a olvidar, mucho menos Dios de nosotros. Lo que pasa es que hay que entender que muchas veces nos está podando. ¿Por qué? Porque el propósito es que llevemos más fruto, ¿sí? Entonces, cuando enfrentemos circunstancias de dolor y de quebranto, en el área económica, ¿sí? No diga, ¿por qué me pasa esto? O simplemente, yo puedo, yo tengo, yo soy. Es que yo soy pilas. No diga, Señor, en la escasez, ¿qué quieres que corrija? ¿Estás queriendo podar algo de mi vida? ¿En qué área? Me rindo totalmente a ti, ¿sí? Y cuando tenga abundancia, no se olvide de Dios, porque Él es el que nos da la fuerza para poder hacer las riquezas, dice la palabra de Dios allá en Deuteronomio, ¿no es cierto? Entonces dígale, Señor, si tú me estás bendiciendo más de lo que en realidad necesito, el excedente, ¿qué hago? Porque es tuyo. Ve, ahí entendieron solo pocos. Porque así es, ¿no? Yo conversaba con una de las niñas que estuvo a la puerta dándole bienvenida y le decía esto, ¿no? Ella me decía esto y yo corroboraba, ¿sí? Que nosotros debemos, tal como dice la palabra de Dios, ser contentos con lo que hoy tenemos. ¿No es cierto? Es que hay que asegurar. ¿Qué quiere asegurar? Cuando se muera se ve llevando toda la plata. La plata que Dios le dio como exceso, quizás para bendecir aquí en la tierra. Tenemos un hermano, una hermana, un amigo, un conocido, un pariente que tiene necesidad. Sácale a la esquina y va a ver que hay necesidad. Pero pocos posiblemente preguntan, y a lo mejor, yo digo preguntan porque yo muchas veces no he preguntado. Cuando hay un excedente, cuando tengo la abundancia, Señor, esto está de más. ¿Para qué me encargaste? Porque hay que entender que nosotros somos mayordomos de lo que Dios deposita en nuestras manos. No somos dueños para hacer lo que me plazca, no.
Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay rastro de mudanza. Y si todo es de Dios y me da de más, ¿qué tengo que preguntar? Señor, ¿qué hago con el vuelto? ¿Aló? Siempre es bueno venir un domingo, algo se aprende. Amén. Bueno, vamos a otra área. Esta fue el área económica. Otro de los versículos emblemáticos, y que es parte del versículo, no es todo el versículo, pero que es parte del versículo, es bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿No es cierto? ¿Sí? Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. No es en tu debilidad, es en la debilidad. Y esto se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Vamos para allá, por favor. 2 de Corintios, capítulo 12. Y veamos el contexto, que no es solo eso, ¿no es cierto? Para ver de qué nos habla este contexto. Vamos desde el versículo 7 al versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. ¿Tenemos todos? Ya. Y dice así. Me sigue con atención y con reverencia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, oiga esto, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Bueno, este emblemático, parte del emblemático 2 de Corintios 12:9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, sí, está en el contexto de la salud, ¿no es cierto? Dices, un aguijón en mi carne, o sea, había un problema de salud que afectaba gravemente a Pablo, por lo cual en la condición de siervo de Pablo, un siervo maravilloso, entregado, rendido totalmente al dolor por causa de Cristo, ¿sí? a exponerse por causa de Cristo, le llega esto al punto que qué perjuicio le estaría causando a Pablo, este aguijón en la carne, como él lo califica, que inclusive le asume, dice, es un mensajero de Satanás. Sí, es un mensajero de Satanás. No es porque Dios mismo le dijo a Satanás, mándale una enfermedad. No es así. Ni con Job funcionó así y con Pablo tampoco. Sino que simplemente es la apreciación, es el sentir que era tan fuerte la situación que le afectaba, era tan dolorosa la situación que le afectaba a Pablo, que él le califica de este modo, ¿no? Dice, es un mensajero de Satanás, que tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Podar. ¿Por qué? Porque dice, si yo voy a la revelación, o sea, a lo que Dios me ha mostrado, lo más probable es que yo me exalte, que yo me envanezca, porque claro, comienza diciendo de una experiencia extrasensorial que Pablo tuvo. Entonces, dice, si yo estoy corriendo el riesgo de envanecimiento, de jactancia, de enaltecimiento, de creerme algo, de esponjarme por alguna situación en mi vida, Dios decidió podar mi vida para mantenerme con los pies sobre la tierra y lo hizo afectando mi salud. Eso estoy parafraseando la situación, porque si usted le lee en el contexto va a ver que no estoy mintiendo, ¿no? El 4:13 de Filipenses es área económica, el 12:9 de 2 de Corintios es área de salud, y la salud fue afectada con el propósito de, en el caso de Pablo, de Pablito, yo te he dado las revelaciones, yo me he mostrado a ti, yo mismo te llamé desde aquella luz incandescente, cuando caíste del caballo, cuando ibas a Damasco a apresar a los míos. Y toda la experiencia que tú has tenido conmigo, Pablito, es por mí, no es por ti. Así que para que no te enaltezcas, más bien, ¿quieres gozarte en mí? Gózate en las debilidades, en las persecuciones, en las afrentas, en el dolor, en la tristeza y en el quebranto. Eso se llama podar. Y claro, hay que darnos cuenta de
de algo que es evidente, que muchas veces nos va podando en la salud, cuando lo que quiere corregir es en el alma. ¿O no? Y aquí viene una más fuerte y le voy a dar el título de esta prédica. Y hay veces que en la salud le pedimos a Dios que sane, ¿sí? Y Dios dice, no, aprende a vivir con eso. Eso es lo que dijo. 3 veces le he pedido que quite de mí este aguijón en la carne, que es como un mensajero de Satanás, porque me duele sobremanera. Y Dios me dijo, entre otras palabras, aprende a vivir con eso, porque mi poder va a ser que te sustente, pero para que aprendas a vivir con eso. No le quitó, no le sanó. Pero Dios, ¿por qué eres malo? No, no es malo, Él es soberano. Él sabe cómo hace y cuándo hace. Aquí no vamos a generar falsas expectativas de decir que cree en el Señor para que te sanes, porque si no crees, porque si no te sanas, ¿por qué no crees? ¿De dónde sacamos semejante barbaridad? Lo que sí es correcto decir y bíblicamente demostrable es que hay enfermedades que vienen a veces con estos propósitos de corregir, de enmendar, de podar. Y nos permite vivir este tipo de temporales, de temporadas, de situaciones que a veces son lluvias torrenciales que le cae a la vid, a veces son soles que le consumen a la vid. En fin, pero lo que Dios quiere es podar. ¿Por qué? Porque no olvidemos, lo que Dios pretende es que llevemos mucho fruto. Y claro, ahí está. Le estaba podando a Pablo porque Pablo reconoce, y el Señor había mirado eso, que se estaba enalteciendo por el uso que Dios estaba haciendo de la vida de Pablo y de su conocimiento, que además era un vasto conocimiento. Dice, para que no me exaltase, me dijo más bien, quede ahí. Ya, Señor, ya no me voy a exaltar. ¿Me vas a quitar la enfermedad? No. Aprende a vivir con ella. Una más. ¿Sí? Allí en el libro de Mateo, en el capítulo 6, cuando los discípulos le dicen al Maestro, al Señor Jesucristo, le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Él les da un ejemplo de oración, no les dice que repitan la oración, sino les da un ejemplo de oración, que es lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Y en el versículo 10 dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, acá en la tierra. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Le estaba enseñando a orar. Pero en el mismo libro de Mateo, y vamos a esos versículos, usted sabe muy bien que en el Mateo capítulo 6, que es parte del Sermón del Monte, Jesucristo les estaba entre 22 enseñanzas más, les estaba enseñando a orar, ¿sí? Y claro, hay 2 maneras de enseñar las cosas. Por teoría, como fue en el capítulo 6, o con el ejemplo, como lo vamos a ver en el capítulo 26, versículo 42, ¿sí? En Mateo 6, justo en el versículo 10, bueno, les enseña, no le dice, cuando vayan a orar, oren así, Padre nuestro, ya le digo, no dijo que hagamos una repetición constante de eso. ¿Por qué? Porque versículos antes, 2 o 3 versículos antes dice, y cuando ores, no uses vanas repeticiones, ¿no es cierto? Entonces, primero advierte, dice, este ejemplo de oración que les voy a dar no es para que estén repitiendo como catarnica, como locos, ¿sí? Sino es un modelo de oración. Y en el modelo de oración dice, pues cuando tú ores, vas a decir esto, Señor, yo quiero que tu voluntad, que reconozco que es la buena, perfecta y agradable a Dios, yo quiero que tu voluntad, como así se cumple en el cielo, sea perfectamente, que así sea también aquí en la tierra. Teóricamente estaba explicando eso Cristo Jesús, pero con su vida estaba explicando en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 42, cuando dice, estaba en Getsemaní, el Señor Jesús, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora estaba dando una enseñanza de cómo orar pidiendo que la voluntad de Dios se cumpla en la vida, solo que ahora con testimonio de vida, con profundo dolor, en angustia,
cuando estaba derramando lágrimas como de sangre, dice la palabra de Dios. ¿Qué área estaba podando aquí, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo Dios quiere podar en qué área? Aquí era el área emocional, porque Él dice que estaba en angustia. Entonces, Filipenses 4:13 nos explica de cómo Dios a veces quiere podar operando en el área económica. Segunda de Corintios 12:9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nos dice cómo Dios nos puede podar con el propósito de llevar más fruto en el área de la salud. Y este último ejemplo nos habla del área emocional. El mismo Señor Jesucristo estaba en una condición de quebranto, de angustia. Se sintió no solo abandonado, falta de colaboración, de apoyo en oración de sus discípulos, porque fue por segunda vez y les encontró durmiendo, sino aún se sentía distante del Padre. Y le dice, Señor, si es que es posible, mi anhelo, mi deseo, lo que yo en este rato siento en mi humanidad, puedes evitarme este quebranto, puedes evitarme esta situación. De todas maneras, como hace pocos capítulos les enseñé a mis discípulos que sería bueno que cuando oren reconozcan que es mejor que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas, hoy yo lo quiero demostrar, ya no en teoría, sino en la práctica. Hágase tu voluntad. Aunque me duela, hágase. Aunque no la entienda, hágase tu voluntad. Así poda Dios. Ya vamos culminando. Así nos enseña. Así nos duele. ¿Cómo se llama esta prédica? Me permití llamarle de esta manera. El fruto es el resultado de un proceso que a veces duele. El fruto es el resultado de un proceso que a veces duele. Pero Dios quiere que llevemos fruto. Dios no quiere que aparentemos ser parte de la vida, que aparentemos ser cristianos, que creamos que somos cristianos porque de algún modo mostramos un membrete, que de algún modo nos identifiquen como que no somos de la tradición o no somos de otras creencias, sino que somos de los evangélicos. Dios no quiere eso. Yo recuerdo el poco tiempo de estar en los caminos del Señor. Me llamó muchísimo la atención, fruto primero de mi desconocimiento, digo, eran los primeros meses quizás. Ya leía la Biblia como loco, pero no entendía nada, pero leía. Y mi pastor dijo algo así, que Cristo venía por su iglesia y que grandes sorpresas nos íbamos a encontrar en el cielo, de que no estén quienes pensábamos que podían estar y de que estén quienes nunca nos imaginamos que iban a llegar. Y la reacción mía interna primero fue, ¿y cómo saberlo? ¿Cómo saber si yo estoy encaminado hacia allá? Por mi constancia, mi permanencia en la iglesia, por leer la Biblia, por orar. Bueno, son parámetros, pero no hay una seguridad. La única posibilidad de saber si es que estamos en la dirección correcta es darnos cuenta de algo que sí es posible si es que estamos llevando fruto y si conforme permanecemos constantes en la fe, ese fruto va en aumento. Porque quiero decirle que con el pasar de los años, uno apunta por la vida misma, por el desgaste, por lo que sea, hacia un tiempo de mayor tranquilidad, de buscar ya un poco la paz, cuando uno ya la mayor responsabilidad quizás ya la ha cumplido. Entonces uno va hacia jubilarse. El jubileo significa descanso. Había tiempo de jubileo que Dios daba a la tierra inclusive para que descanse. Entonces vamos hacia eso, ¿no? En el cristianismo no nos jubilamos nunca. En el cristianismo no hay jubilación en el cristianismo. No es que antes yo era bien entregado a la iglesia, antes yo leía la Biblia, antes participaba de los grupos, antes me involucraba, antes servía. Y ahora, pastor, ya me jubilé, ya mi vida es más tranquila.
ahora soy abuelito, soy abuelita. Así que yo le agradezco, pastor, la oportunidad que me dio de servir, pero quiero ya tener paz, calma y sobre todo dar espacio a las generaciones que vienen. Y las que vienen no quieren involucrarse, ¿sí? ¿Cuándo decidió jubilarse en el caminar con Cristo, en el servicio a Cristo? Así que quienes estamos sirviendo, si es que usted pensó en decir, una de estas voy a hablar con el pastor para decirle que hasta aquí nomás llegué. No, señor. Yo le puedo decir, sí, no hay ningún problema. Claro, porque yo no voy a obligar a nadie. Pero antes de decirme, pregúntele a Dios, Señor, ¿es tiempo de que me jubile? Y Dios le va a decir, ¿por qué? Es que ya me siento cansado. Ya no tengo esa misma fuerza, vitalidad, diligencia. Y es posible que Dios diga, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es que antes yo era súper productivo, Dios mío, y ahora ya ves, la jubilación casi no me alcanza. Tranquilo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Sí? Concluyo. En manos de Dios debemos estar impregnados en Cristo Jesús, percibiendo si es que estamos llevando mucho fruto, y la única posibilidad es jamás, jamás separarnos de Él. ¿Sí? Porque donde nos llegamos a separar, nada podremos hacer. Recuerde, el fruto es el resultado de un proceso que a veces es doloroso. Pero aunque sea doloroso, separarnos de Cristo, jamás, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice, amén. Poder es inigualable, tu amor jamás se apagará. Mi deseo es honrarte.